Hola, buenas tardes. Es un honor para mí participar en este seminario. Agradezco la presentación y es un honor en particular representar a la Asociación de Ingenieros Estructurales, la AIE. ¿Sí? El título que elegí para esta presentación es acerca de la factibilidad de utilizar efectivamente materiales ecosustentables en proyectos de ingeniería estructural. Entonces, hoy en día existen diversos hormigones especiales, son los llamados hormigones de alta performance, que tienen alguna propiedad, alguna cualidad en particular que lo diferencia de lo que sería un hormigón estándar, ¿no? ¿Y cómo se desarrollan estos materiales? Bueno, en general se han desarrollado a partir de necesidades de obra, ¿no? Entonces, ahí surge la propuesta de un nuevo material, se desarrolla, se estudia, se perfecciona. Luego se trabaja en la producción de ese material porque es distinto, digamos, tener un material a nivel laboratorio que poder proveer ese material a las obras, ¿no? Y cuando se logra la producción, bueno, se logra la aplicación en obra. Y un poco la pregunta en esta presentación es, ¿dónde está el ingeniero estructuralista en este proceso? Es decir, ¿qué rol le cabe? ¿Le cabe algún rol o es algo que está reservado solamente a la tecnología del hormigón? Bueno, les adelanto que yo pienso que no, que es un trabajo conjunto, ¿no? Yendo al tema de este seminario, podríamos considerar que es un objetivo mejorar las condiciones de sostenibilidad de las construcciones, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Si vamos a una de las primeras definiciones de este aspecto, significa satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Es decir, dejarles algo a los que vienen, ¿no? Supongamos que aceptamos que este es un objetivo, es decir, mejorar las condiciones de sostenibilidad de las construcciones. ¿Qué pasa si nos concentramos en lo que hace a la ingeniería estructural, es decir, a la parte de los proyectos que conciernen a las estructuras? Y entonces en esta ecuación estoy dejando de lado uno de los aspectos más fuertes en los que se puede mejorar, que es todo el aspecto energético, ¿no? Si me permiten dejarlo de lado y vamos a las estructuras, ¿qué necesitaríamos para cumplir con para alcanzar este objetivo? Bueno, por un lado que existan materiales y tecnologías con mejores propiedades de sostenibilidad. Por otro lado, que se conozcan esas herramientas, es decir, que se sepa que existen y que están disponibles. Pero también se necesita un respaldo reglamentario y también algún incentivo. Es decir, ¿por qué voy a dejar de usar el típico H30 con el que vengo trabajando hace tantos años para reemplazarlo por otro tipo de hormigón, ¿no? Entonces, en lo que respecta a materiales y tecnologías, en los últimos años ha habido un desarrollo importantísimo que no para, es decir, cada vez hay un mayor abanico de posibilidades de distintos hormigones y tecnologías que se pueden utilizar.
Con respecto a que se conozca, es muy importante la difusión, como por ejemplo seminarios como en el que estamos participando, pero también papers, cursos, y el interés, ¿no? El interés digamos, que haya profesionales con interés en conocer qué es lo que se desarrolla a nivel laboratorios, universidades, empresas, ¿no? Con respecto al incentivo, el incentivo es necesario que exista, es decir, puede ser el compromiso con este objetivo del que estamos hablando, que es el de mejorar las condiciones de sostenibilidad. Pero también, obviamente, ayudaría mucho que existieran políticas que incentivaran estos aspectos, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en Europa está puesto el foco en este tema. En nosotros siempre es como que llegamos como atrás en las cosas, quizás por todas las condiciones locales, ¿no? En distintos aspectos. Pero en algún momento creo que sería importante empezar a trabajar en serio en este tema a nivel local. Y por otro lado tenemos el tema reglamentario, con el cual también tenemos un serio escollo para usar cosas nuevas, tenemos reglamentos que no se actualizan en tiempo y forma, tardan años en actualizarse, y bueno, eso estaría dentro del ámbito de las instituciones que desarrollan reglamentos. Con respecto a los materiales en sí, ¿no? Hay un gran desarrollo de hormigones con buenas propiedades de sostenibilidad, ¿no? Podemos hablar de hormigones con materiales reciclados que cubren muchos aspectos. Por ejemplo, reemplazar agregados gruesos, reemplazar agregados finos, utilizar bloques de hormigón en lugar de solo agregados, reemplazo parcial de cemento, utilizar fibras recicladas, por ejemplo estas que se ven acá a partir de neumáticos, utilizar agregados de otros materiales como vidrios, cerámicos, etc. Optimizar el uso y el tipo de agua, es decir, hay una gran variedad de posibilidades en las que se viene trabajando desde hace muchos años. Algunas son más conocidas o, digamos, ya han alcanzado un nivel avanzado en cuanto a investigación y otras no tanto. Cuando hablamos de hormigón estructural, las posibilidades no son tan amplias. Sin embargo, sí existen diversas alternativas. Una, por ejemplo, son los racks, que son los hormigones con agregados reciclados, ¿sí? Es decir, un hormigón en el cual los agregados gruesos en particular, los agregados naturales, se reemplazan de manera parcial o total por agregados reciclados obtenidos a partir de la trituración de hormigón de desecho, ¿sí? ¿Por qué este material tiene buenas condiciones o mejores condiciones de sostenibilidad que un hormigón tradicional? En primer lugar, porque preserva recursos naturales, es decir, no estamos extrayendo nuevos agregados gruesos. Por otra parte, disminuye la cantidad de depósitos de materiales inorgánicos, lo cual, claro, uno dice, ¿por qué en Europa están más preocupados que nosotros por este tema? Porque este tema para nosotros todavía no es un tema crítico, pero en algún momento va a pasar a serlo, entonces sería un buen momento para empezar a pensar en el futuro, ¿no?
Y obviamente al reducir la explotación de canteras y el transporte de estos materiales, disminuye la emisión de dióxido de carbono, con lo cual se puede considerar como un tipo de hormigón verde, green concrete, ¿no? Pero no es el único material, no es el único hormigón con buenas propiedades de sostenibilidad o con mejores propiedades, ¿no? El hormigón reforzado con fibras, en particular, acá voy a hablar porque es lo que más conozco, el reforzado con fibras de acero, también tiene buenas propiedades en el sentido que mejora la durabilidad. O sea, lo que hacen las fibras es restringir la apertura de fisuras, con lo cual se mejora la ductilidad, pero también la durabilidad, ¿sí? Entonces, hay muchísimos estudios donde se considera la posibilidad de utilizar hormigón con fibras en determinadas zonas de la estructura, determinados elementos estructurales, como por ejemplo nudos de pórticos en zonas sísmicas, o en entrepisos sin vigas, pensando en el tema de punzonado, en fin. El hormigón reforzado con fibras también es un hormigón con mejores condiciones de sostenibilidad. También los hormigones de alta resistencia, ¿sí? Y acá seguramente, si hay estructuralistas escuchando, dicen, ah, sí, yo he tratado de usarlo o lo he usado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un incentivo directo, es decir, el incentivo es poder lograr hacer en particular columnas más esbeltas, ¿no? Entonces se logra que cierre mejor un proyecto en su conjunto, ¿no? Hoy en día hablar de hormigones de alta resistencia es hablar de hormigones de más de 70 megapascales, ¿no? ¿Se puede considerar como un hormigón verde o más verde que un hormigón estándar? Veamos. Para la misma capacidad de carga, uno necesita menos volumen de hormigón. Menos volumen de hormigón es menos cemento y menos recursos naturales, tanto agua como áridos, ¿no? Además, para lograr estas resistencias, no alcanza utilizar solamente los componentes típicos del hormigón, sino que se necesitan aditivos químicos y adiciones minerales. Y en general esas adiciones son obtenidas a partir de residuos industriales, o sea que hay un material reciclado dentro de la composición de este hormigón. Y junto con todo esto viene una menor porosidad de este material, y la porosidad está directamente relacionada con todos los problemas de degradación que tiene el hormigón, así que menor porosidad va a implicar menores costos de mantenimiento. Por lo tanto, también el hormigón de alta resistencia puede considerarse un hormigón más verde que un hormigón estándar, ¿no? Pero veamos un poco más en detalle qué pasa con alguno de estos materiales, ¿no? Y voy a tomar como ejemplo el hormigón con agregados reciclados, ¿no? Como dijimos, es un hormigón donde se reemplaza de manera total o parcial los agregados naturales por agregados obtenidos a partir de la trituración de hormigón de desecho, ¿no? Si vemos el interés que hay en este material, vemos estos unos gráficos obtenidos a partir del Google Scholar, donde se ve que el interés en este tema tuvo una explosión a partir del año 2010, donde se puede observar, si uno desglosa ya en año por año a partir del 2010,
se ve que aumenta y aumenta y aumenta la cantidad de trabajos y esto quiere decir la cantidad de gente trabajando en este tema, ¿no? Así que hay mucho estudiado y se sabe mucho de este material hoy en día. Voy a llamar NAC a hormigón con agregados naturales, en las próximas imágenes, y voy a llamar R al porcentaje de reemplazo de agregados naturales por agregados reciclados, ¿no? ¿Dónde hay hormigón de desecho? En muchísimos lados. O sea, un caso extremo es el caso de demolición, ¿no? Pero bueno, podrán decir, bueno, pero ¿cuántas demoliciones se hacen, ¿no? Y qué tan fácil es recuperar hormigón de ahí. Hay también, lamentablemente, desastres naturales que dejan desechos, hormigón de desecho. Pero hay dos fuentes en particular que quisiera resaltar. Una es los desechos de laboratorios, es decir, ustedes imagínense que cuando de cada pastón se hacen 3 probetas y bueno, la cantidad de probetas en laboratorio de un hormigón que no está contaminado con otros materiales, es decir, no está con vidrio, ni acero, ni otras cosas. O por ejemplo, en las plantas de premoldeados, donde es necesario hacer un control de calidad y entonces muchos especímenes se descartan. Entonces, estas son dos fuentes muy interesantes con las que se puede trabajar para recuperar agregados reciclados, ¿no? Y bueno, otra fuente es el hormigón sobrante, ¿no? Que queda en los camiones de hormigón elaborado. ¿Y qué es lo que pasa, digamos? ¿Qué características tienen estos agregados reciclados? En estas imágenes vemos arriba agregados naturales y abajo agregados reciclados, ¿no? Lo que sucede es que cuando se recupera, luego de la trituración y luego con un proceso, los agregados, es inevitable que quede una capa de pasta de cemento adherida al agregado original, ¿no? Hay métodos para mejorar digamos, qué tan gruesa es esa capa, y uno tiene en definitiva un agregado que se distingue del agregado natural por tener esta pasta adherida, lo cual le da mayor porosidad, ¿sí? Y por lo tanto mayor absorción de agua que un agregado natural, ¿no? Obviamente hay formas de mejorar estas condiciones, ¿no? ¿Y en qué se diferencia a nivel mesomecánico un hormigón con agregados reciclados de un hormigón estándar? En el hormigón estándar a nivel mesomecánico sabemos que se distinguen 3 fases, ¿no? Una es la pasta de cemento, otra es el agregado grueso y otra es la interfase pasta-agregado, ¿no? Cuando utilizamos agregados reciclados, me aparecen 2 nuevas fases. Me aparece la unión de la pasta nueva con la pasta vieja y la pasta vieja con el agregado natural, ¿sí? Y si encima uso un reemplazo parcial, es decir, si uso algunos agregados gruesos reciclados y otros naturales, me aparecen 8 fases, ¿no? ¿Y esto qué importancia tiene? La realidad es que cada vez que se modifica algún componente del hormigón, se obtiene otro tipo de hormigón. Y lo importante es que tiene diferentes propiedades físicas, químicas y mecánicas, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, acá estoy mostrando resultados de ensayos a compresión,
¿sí? A compresión uniaxial de probetas de hormigón con distintos porcentajes de reemplazo de agregados reciclados, ¿no? Hacia la derecha tengo el diagrama tensión de formaciones axiales y hacia la izquierda de formaciones laterales. ¿Y qué es lo que vemos? Que se modifica la resistencia pico, es decir, baja la resistencia del hormigón, pero no solo eso, se modifica también el módulo de elasticidad, ¿sí? Y eso se observa en el comportamiento volumétrico en esta figura de la derecha. No es tan claro cómo se modifica la resistencia a tracción, siempre es más difícil evaluar la resistencia a tracción, que por más que se desprecie en todos los cálculos estructurales, es la que termina gobernando los procesos de falla, ¿no? Del hormigón. Y lo mismo se puede analizar cuando uno hace ensayos a compresión triaxial, es decir, también hay una variación en el comportamiento, ¿no? Y se termina de ver esta incidencia en la forma de falla, ¿sí? No es lo mismo el tipo de falla de un hormigón estándar que el de un hormigón con agregados reciclados, ¿no? Entonces, en la realidad es que hay una degradación del comportamiento mecánico que no solo va a depender del porcentaje de reemplazo, ¿sí? Sino que también va a depender de la calidad de los agregados reciclados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros a nivel de investigación hemos propuesto un índice para caracterizar la calidad de los agregados reciclados y hemos propuesto curvas de cómo se degrada el hormigón, digamos, original a partir de distintos porcentajes de reemplazo y distintas calidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno tiene un hormigón de 80 megapascales estándar, pero le empieza a poner distintos porcentajes de reemplazo, obtiene menores resistencias. Pero, por ejemplo, con un porcentaje del 60%, obtendría un hormigón, digamos, de 70 megapascales. Pero si la calidad es menor, esa incidencia es mayor, ¿sí? Claro, esto es a nivel investigación. ¿Y por qué no se puede poner ya en un reglamento? Porque esto lo hicimos a partir de una serie de ensayos experimentales y ensayos, datos de ensayos relevados de la literatura, pero para poder ponerlo en un reglamento hay que tener 500 datos, es decir, contrariamente a lo que muchos piensan, los reglamentos no tienen una función predictiva, sino que tienen la función de establecer mínimos. Ahora hablamos de criterios de performance, pero siguen siendo criterios mínimos, o sea, pisos que hay que cumplir para asegurar ciertas condiciones, ¿no? Entonces no es tan fácil volcar lo que se sabe a un reglamento y poder, digamos, dar uso a ese reglamento. Yo creo que todos los que intervienen en una obra tienen que tener en claro esto, que ya lo mostré antes, ¿no? Es decir, que cada vez que se modifica algún componente del hormigón, se obtiene otro tipo de hormigón. Hoy en día ya no podemos hablar de hormigón en términos generales. Hay tantos tipos de hormigón que es necesario pensar en las propiedades diferentes que tienen estos hormigones.
porque cuando se modifica algún componente, se modifican las propiedades físicas, químicas y mecánicas, ¿sí? Entonces, el ingeniero estructuralista no puede estar ajeno al tipo de hormigón que se usa, ¿cierto? Los reglamentos. En el día de hoy, los reglamentos más modernos han empezado a incorporar junto con lo que son las propiedades de resistencia, serviciabilidad y durabilidad, han empezado a incorporar aspectos de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el ACI se incorporó en la versión ya del 2014, ¿sí? Piensen que es muy posterior la de 2014 a la versión en la cual está basado nuestro reglamento en vigencia en Argentina, ¿no? Y si uno va a ese capítulo, en realidad es un artículo, donde solamente se menciona una frase, es decir, que aún en el ACI es muy poco lo que se dice de esto, ¿no? Dice, se permite que el profesional facultado para diseñar especifique, y fíjense, en los documentos de construcción, requisitos de sostenibilidad adicionales, o sea, siempre dándole prioridad a los requisitos de resistencia, funcionamiento y durabilidad, ¿no? Entonces, a pesar de ser solamente un párrafo, fíjense que está hablando de que esto se tiene que especificar en los documentos de construcción. Entonces, yo lo que veo es que está muy disociado lo que es la parte del equipo profesional que se encarga de la tecnología del hormigón de una obra, de la parte del equipo profesional que se encarga de la ingeniería estructural, ¿no? Es como que se hace el proyecto, se hacen los planos, se diseña la estructura, y después en la obra se decide usar tal hormigón por las características de la obra, y creo que debería trabajarse más en conjunto, ¿sí? Es decir, desde el inicio del proyecto, el ingeniero estructuralista tendría que ser el que especifique no solo el F'C, es decir, la resistencia a compresión, sino, bueno, si se van a utilizar algunas, digamos, si se van a resaltar o se van a necesitar algunas condiciones especiales, eso debería estar pensado desde el principio, de manera tal que se pueda considerar en los análisis numéricos, ¿no? Entonces, para finalizar, les voy a dejar las preguntas que yo considero que están abiertas, ¿no? Es decir, para que se utilicen efectivamente hormigones con mejores propiedades de sostenibilidad, ¿no debería trabajarse en conjunto desde el anteproyecto en una obra tecnólogos del hormigón y estructuralistas? Si modificando algún componente del hormigón cambian las propiedades mecánicas, ¿puede el estructuralista seguir calificando el hormigón solo por la resistencia a compresión? Por ejemplo, supongamos que se decide utilizar hormigón con agregados reciclados. ¿No debería estar especificado qué porcentaje de reemplazo se va a aceptar y qué calidad mínima del agregado reciclado se va a utilizar? Y seguramente en este seminario hay, y quizás en su gran mayoría, profesionales que trabajan en la parte de elaboración del hormigón, ¿no? Y deben estar pensando, bueno, pero si se reemplaza un 20%, no cambia nada, ¿sí? Sí, es cierto, siempre que se mantenga una mínima calidad del agregado, ¿no? Porque, insisto, en el caso de grados reciclados, para ponerlo como ejemplo,
no solamente importa qué porcentaje se reemplaza, sino con qué se reemplaza, ¿sí? Entonces, creo que no alcanza con verificar la resistencia a compresión solamente. Porque si voy a tener un hormigón con un módulo de elasticidad menor al que se está considerando, entonces puedo llegar a tener problemas de deformaciones, ¿sí? Por mencionar algo, ¿no? Porque incide en muchas cosas. ¿Cuál debería ser el incentivo para mejorar la sostenibilidad de las obras? ¿Sí? Tendría que haber unas políticas a nivel país de tomar la decisión de incentivar la mejora de la sostenibilidad de las obras, o sería suficiente con que haya un compromiso a nivel de las personas que intervienen en los proyectos. ¿Y qué hacemos con los reglamentos, no? No es realista pensar que los reglamentos incorporen pautas para cada tipo de hormigón especial que surge, ¿no? Entonces, ¿cómo se debería proceder, no? Ustedes saben que instituciones como la ACI tienen un montón de reportes que no son normas, sino que son recopilaciones de información y pautas para trabajar con distintos hormigones. Esas pautas tendrían que tener algún reconocimiento a nivel local. ¿Podemos mezclar reglamentos? No, la verdad es que no podemos. Entonces, bueno, ahí tenemos un nudo importante que salvar. Y bueno, con esto termino mi presentación. Les doy muchas gracias por su atención.